Hola, Dios te bendiga. Te invito a que abras la palabra de Dios y te ubiques en el capítulo 18 de Éxodo. Vamos a leer el versículo 5 y 6. La Biblia nos dice: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Que el Señor añada bendición a su palabra. El título de esta reflexión es Familia distante, peligro latente. La familia es el núcleo básico de la sociedad. En ella nosotros aprendemos las virtudes que nos van a ayudar a enfrentar los retos de la vida. Adoptamos valores que nos ayudarán a sobreponernos ante las adversidades. ¿Acaso cuando hemos tenido alguna situación difícil o alguna situación crítica, no nos hemos refugiado en el calor del hogar, en el calor de la familia? ¿Por qué hacemos esto? Porque al estar en familia nos sentimos seguros, nos sentimos fuertes. El pasar tiempo con los nuestros nos permite enriquecernos, pues brindamos y recibimos el afecto de los nuestros. Nos permite pintar la vida con alegría. Aprendemos a disfrutar de los pequeños pero importantes detalles que muchas veces pasamos por alto. En el hogar disfrutamos del amor y aprendemos el valor de la unidad y del perdón. La vida es corta y además es efímera. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El versículo que hemos leído nos presenta a una familia que no estaba junta, que estaba separada. Y vamos a ver el buen tino que tuvo Jetro, suegro de Moisés, como agente unificador de la familia. Jetro observó que no era bueno para su yerno Moisés estar separado de su hogar, de su familia, sea por la razón que sea. Jetro pudo comprender y detectar que Moisés era vulnerable al estar solo, al estar separado de los suyos. Él pudo discernir que al margen de la gran misión que Dios le había encargado a Moisés, Moisés necesitaba de su familia, de su esposa, de sus hijos. Por tanto, veamos lo que pudo observar Jetro. Creo que lo primero que observó Jetro fue que Moisés necesitaba de Séfora, su esposa. Era ella su ayuda idónea. La Biblia otorga muy pocos datos acerca de Séfora, esposa de Moisés, pero en Éxodo capítulo 4, versículos 25 y 26 se resalta una cualidad de ella, una cualidad de su carácter. Séfora era una mujer que ayudó a su esposo a cumplir un mandato de Dios. Como podemos observar en el versículo 25 de este capítulo 4 de Éxodo, Moisés no había practicado la circuncisión a su menor hijo. Esto era importante porque era la señal del pacto de Dios con su pueblo. Y por tanto, ante este retardo, Dios iba o a matar a Moisés o a matar a su hijo. Es así que Séfora jugó un papel trascendental en este episodio, pues ella percibió que la amenaza de muerte era porque no se había cumplido con la circuncisión, y ante ello actuó rápidamente, realizándola por sí misma a su menor hijo, salvando de esta manera la vida de Moisés y la vida de su hijo. Otro aspecto que Jetro observó fue que Moisés iba a necesitar de sus hijos, porque un hombre desarrolla determinadas cualidades cuando asume el rol de padre. Por ejemplo, desarrolla el sentido de organización porque aprende a aprovechar y a ordenar el tiempo. Hay tiempo para el trabajo, pero también aprende a respetar el tiempo de la familia.
Otro aspecto importantísimo que el hombre desarrolla es el afianzamiento de su vocación pastoral en la familia, pues es a través de los consejos que brinda a cada integrante de la familia que los hijos se persuaden a ser hombres de bien. La conducta de un padre en el hogar inspirará a que los hijos sean buenos creyentes, buenos cristianos. Los hijos de Moisés le iban a recordar a Moisés su trayectoria, iban a ser su cable a tierra. Éxodo 18 nos dice cómo se llamaban los hijos de Moisés. Uno de ellos era Gersón, cuya traducción es forastero fui en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, que significa el Dios de mi padre me ayudó. La presencia de sus hijos iba a permitir que Moisés no perdiera la perspectiva de su llamado. Siempre recordaría quién fue y que Dios lo había ayudado para ser la persona que ahora vemos en Éxodo capítulo 18. Jetro observó que por más que Moisés estuviera rodeado del pueblo de Israel, por más que fuera pastor de un pueblo de al menos 600,000 personas, Moisés necesitaría del calor de su hogar. Y esto es importante, porque no interesa el tamaño de la congregación que uno pueda tener, pues el éxito ministerial no se mide por el número de fieles que uno pueda congregar, sino que el éxito ministerial se observa por la forma como un hombre pastorea a su hogar, como un hombre pastorea a su familia. Es allí donde empieza todo. Es allí donde se desarrollan las fortalezas que nos permitirán pastorear la congregación. Si quieres identificar a un hombre de Dios, observa cómo trata a su esposa, cómo se relaciona con sus hijos. Jetro observó que Moisés podía estar acampado junto al monte de Dios, pero estaba incompleto, era vulnerable, estaba sin su familia. Observemos además que Jetro le dijo a Moisés: te traigo a tu esposa y a tus hijos. No le dijo: te traigo a mi hija, sino a tu esposa. De esta manera dejó claro que era responsabilidad de Moisés cuidar y velar por el bienestar de Séfora, su esposa. Jetro no fue un suegro que dividió a la familia. Jetro sabía que por más hija suya que fuese Séfora, su lugar era estar al lado de su esposo, pues su función también iba a ser importante. Era el complemento perfecto de un hombre de Dios. Jetro, suegro de Moisés, fue un agente unificador de la familia. Dicho todo esto, debemos preguntarnos: ¿dónde estamos? Quizás tengamos una iglesia de miles y nos sintamos exitosos ministerialmente. Pero ¿qué de tu familia? ¿Qué de tu esposa? ¿Ha llegado a la cúspide de tu ministerio, acampando al costado del monte de Dios? Pero estás solo. Quizás la desplazaste sin considerar que es tu compañera de la vida. Y como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, es coheredera de la gracia, de la vida. Por tanto, si no hemos tratado bien a nuestras esposas, es necesario que nos arrepintamos y pidamos perdón para que nuestras oraciones no tengan estorbos. Pero además te pregunto: ¿qué de tus hijos? Quizás te obnubilaste por la responsabilidad del llamado, por la responsabilidad del ministerio y te olvidaste de tus hijos. Perdiste el enfoque, perdiste la visión, porque ellos te ayudarán en tu desarrollo ministerial, en el desarrollo de tu llamado. Te olvidaste que fuiste en algún tiempo forastero en tierra extraña y que fue Dios quien te ayudó. Por eso es momento
que hagamos un alto y miremos hacia adentro, hacia nuestro corazón, y reflexionemos si hemos apreciado el tiempo en familia, el tiempo con los nuestros. Veamos si hemos agradado a Dios pastoreando nuestro hogar, pastoreando a nuestros hijos. Si no es así, es mejor arreglar cuentas con Dios y arrepentirnos, porque Dios nos quiere unidos, Dios nos quiere en familia, Dios no nos quiere separados de nuestro hogar. ¿Qué te parece si vamos juntos al Padre en oración y arreglamos cuentas con Él para empezar de la mano con nuestro Dios? Padre Santo, Padre Celestial, te doy las gracias, oh Dios, por esta tu palabra que tiene principios importantes para nuestra familia, para nuestro hogar y para nuestra vida. Señor, tu palabra hoy nos muestra que no hemos estado cumpliendo efectivamente el rol que nos encargaste como esposos, como padres. Por tanto, nos arrepentimos, venimos a ti y te pedimos perdón y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a ser cada día mejor. Padre Celestial, límpianos de nuestro pecado. Llévanos a una reconciliación familiar. Que seamos uno, Señor, más aún en estos tiempos difíciles, y que podamos disfrutar en familia de tus enseñanzas que dejaste plasmadas en la palabra de Dios. Señor, te amamos y queremos ser eternamente tuyo por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Conmigo, hasta una nueva oportunidad.